incluye una crisis de dominación. Lo que está en juego ahora también es la disputa hegemónica, ¿no? O sea, el capitalismo a nivel mundial estaba liderado por la potencia victoriosa de la Guerra Fría, que era Estados Unidos, y eso hoy está en crisis también. Entonces hay una crisis de dominación. Bueno, ese cuadro de ahí es lo que trataba, lo que venía diciendo hasta ahora acerca de cómo esta crisis de rentabilidad se ve en el largo plazo, ¿no? Vemos que la tasa de ganancia viene cayendo desde finales de los años 60 hasta ahora. Es decir, que hay una tendencia a tener problemas de valorización del capital, que eso implican las crisis, problemas para valorizarse, y esta tendencia se viene acentuando más allá de cada crisis, cada repunte, siempre estamos a niveles muy inferiores, sobre todo muy inferiores comparados con los años de la posguerra, ¿no? Ahora, las crisis no hay que mirarlas solo como crisis económica, porque si no sería una lectura muy economicista, sino que también hay que ver qué pasa en la coyuntura y qué pasa sobre todo con las relaciones sociales, ¿no? El capital es una relación social de producción donde hay clases sociales que se enfrentan, y lo que podemos ver como crisis estructurales es, decíamos, las cíclicas o las coyunturales son aquellas que periódicamente se producen y que el capitalismo las supera. Pero hay crisis estructurales que son crisis más profundas, crisis que implican una crisis de hegemonía, pero también por lo general han dado lugar a transformaciones en la forma en que el capital se reproduce, es decir, en lo que se llama el patrón de acumulación, o sea, qué sectores lideran esa reproducción del capital. Y lo que vemos, la crisis de fines del siglo XIX, de 1875, fue un momento donde el capital va a terminar saliendo de esa crisis con lo que se llama, con mayor concentración, con mayor centralización de capitales y en su fase imperialista, ¿no? Esta fue una etapa largamente estudiada, sobre todo por los marxistas del principio del siglo XX, porque es la etapa del imperialismo. Y es una etapa, esta crisis el capital la supera y está a la ofensiva. ¿Por qué? Porque todas las insurrecciones de trabajadores habían sido aplastadas las revoluciones de 1848 y la Comuna de París en 1871. Después, la crisis estructural va a ser la crisis de los años 30, que se prolonga hasta la Segunda Guerra Mundial, y de esta crisis el capital sale, pero a la defensiva, porque ahí habían cobrado fuerza los sectores trabajadores, ¿no? Después de la guerra existía el fantasma de que se podía venir el comunismo en muchos países, ¿no? Como Italia, Francia, donde habían participado de la derrota del fascismo, ¿no? Y ese fue un momento donde surgieron a su vez los estados de bienestar, donde hubo mayor distribución del ingreso entre las distintas fracciones sociales, fue la emergencia de los desarrollismos en América Latina, las luchas de liberación nacional en África y en Asia. Entonces hubo un auge de los conflictos sociales. Después, ya hacia los años 60, las luchas contra la guerra en Vietnam, las protestas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, bueno, en Europa, en todas las regiones del mundo había auge de la conflictividad social. Esta etapa empieza a entrar en crisis hacia los años 70, que es la gran crisis estructural, y esta crisis no sé si se salió del todo, es una crisis de caída de rentabilidad, es decir, que las sobreacumulaciones del capital no pueden ser invertidas nuevamente de forma rentables, y por lo tanto la salida de esta crisis fue hacia las finanzas, ¿no? Es el momento en que empiezan a crecer lo que comúnmente se llama como la financiarización. Y del capital sale acá a la embestida, ¿no? Contra los trabajadores, el momento en que se empiezan a desarticular
sindicatos, organizaciones sociales. Estas transformaciones en el cono sur de América Latina se dieron con dictaduras genocidas. En Europa la punta de lanza la va a dar Thatcher, ¿no?, cuando llega como primer ministro a Inglaterra, Reagan después en Estados Unidos. Los gobiernos socialdemócratas europeos como el francés incluso empiezan a aplicar todas estas políticas neoliberales, pero es un momento de embestida contra todas las organizaciones sociales y contra todas las rebeldías que habían sido parte de las luchas de los años 60 y 70. Bien. Bueno, esta etapa seguramente es la más conocida, las transformaciones que se dan a partir de los años 70, auge de las finanzas, la financiarización, ¿no?, la búsqueda de llevar la renta, de altas tasas de ganancia o de rentas en las finanzas que no pueden ser, de aquel capital que no puede ser reinvertido en la producción. Una mayor concentración y centralización del capital, una profundización de la mercantilización de las relaciones sociales. ¿Esto qué implica? Que todo aquello que había sido público pasa a ser privatizado, es la apertura de las fronteras, de las importaciones, la desregulación de los mercados, como se dice. Son todas las políticas que impone el FMI como condicionalidades de la deuda externa que tenemos casi todos los países latinoamericanos. Y por lo tanto también, si hay una crisis, el capital lo que va a buscar es explotar aún más a la clase trabajadora, y esto lo va a lograr en buena parte con las transformaciones productivas que implican la deslocalización de la producción en muchas regiones donde se consiguen trabajadores con salarios muy bajos, ¿no? Esto que Trump ahora quiere revertir, trayendo nuevamente a las empresas a producir a Estados Unidos, pero tiene esa dificultad que la clase trabajadora estadounidense cobra salarios mucho más altos que la de Singapur o la mexicana o la argentina, y entonces vamos a ver cómo le va a Trump con esta idea. Bien, esta crisis de los años 70 que implicó todas estas transformaciones, que implicó el desmantelamiento del modelo desarrollista, de la industrialización por sustitución de importaciones, y que transformó las economías de todos nuestros países, yo creo que no es una crisis que se resolvió, sino que buscó una salida que fue la financiarización. Y eso fue lo que estalló con fuerza, sobre todo en el 2007-2008, ¿no?, la crisis financiera del 2008. Ahora, la salida de la crisis del 2008 fue más de lo mismo, ¿no? Fue sobreendeudamiento de los estados para socorrer a los grandes grupos financieros que podían llegar a quebrar. Y después, cuando esta crisis todavía no estaba superada, emerge la pandemia. Pero la pandemia no causa la crisis, sino que profundiza una crisis que estaba ahí latente, que no había sido resuelta y que seguramente podía volver a emerger, sobre todo por el gran endeudamiento de los estados, de las corporaciones e incluso de las familias. Ahora, cuando se produce la crisis por la pandemia, la crisis que fue una parálisis de la producción porque los aislamientos impedían que las personas fueran a trabajar, se pensaba que se podía salir con un reinicio, ¿no? O sea, que era un momento de una caída que implicaba la producción, pero se podía salir de ahí como si fuera una crisis cíclica más. Bien, pero lo que pasó después de la pandemia es que aumentó la inflación, que inmediatamente surgió la guerra Ucrania-Rusia, hubo más endeudamiento de los estados justamente para paliar la situación durante la pandemia, o sea, hay más financiarización, más endeudamiento, guerras, entonces más que un reinicio es como una profundización de las derivas que había tenido la crisis en el 2008, ahora se profundizan más y por lo tanto estamos en esta situación de bajo crecimiento
con más financiarización y por lo tanto con la emergencia de una nueva crisis seguramente en su forma financiera en el corto plazo. Bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la crisis? Que era lo que les decía que me interesaba más que describir la crisis y demás, ¿no? Bueno, esta crisis tiene, decíamos, si es una crisis económica, es una crisis de producción, tiene sus derivas geopolíticas, ¿no? Es una crisis de dominación. O sea, ya el capital, sobre todo liderado por Estados Unidos, empieza a ser amenazado porque aparecen nuevos competidores, ¿no? Fundamentalmente China. Por otro lado, para América Latina, esto puede ser una oportunidad, estas rivalidades a nivel geopolítico, pero hasta ahora lo que se ve es una profundización de la dependencia porque nuestras economías están permeadas por el capital extranjero, se profundizan todas las formas y sobre todo sobreendeudadas, y ese sobreendeudamiento impone condicionalidades y sobre todo lo que genera es un drenaje de recursos que deberían quedar en nuestros países para atender la salud, la educación, las jubilaciones, son captados por el capital financiero internacional. Por lo tanto, hay una mayor explotación de nuestras fuerzas de trabajo, de nuestros trabajadores. Por lo menos en Argentina siempre se habla de que es una fuerza de trabajo cara, ¿no? Las empresas no son competitivas porque los trabajadores cobran muchos altos salarios, ¿no? Entonces es un problema que hay que resolver. O sea, la culpa es de los trabajadores. Y entonces lo que están queriendo decir ahí es que se necesita trabajadores más baratos. Incluso un exfuncionario durante el gobierno del macrismo, que fue un gobierno de derecha que emergió en el 2016, decía que nos habíamos acostumbrado a tener aire acondicionado, celulares, estábamos mal acostumbrados, y ni hablar de viajar al exterior, ¿no? Esas no son cosas que puedan hacer los trabajadores. Bueno, y lo peligroso también de todo esto es que emergen, decía, estos gobiernos de derecha, estas fuerzas de derecha, que se presentan como la alternativa ante esta crisis, ¿no? Porque si estamos hablando que hay una crisis de hegemonía, bueno, alguien aparece ahí como quien tiene una solución ante estos problemas. Bueno, entonces decíamos, la disputa hegemónica con China, por quién va a liderar este orden mundial, ¿no? Estas disputas hegemónicas nunca han sido pacíficas. Sabemos que antes la potencia imperialista era Inglaterra y el traspaso de Inglaterra a Estados Unidos implicó dos guerras mundiales. Hay que ver cómo será qué derivas tomará esta disputa hegemónica. Bueno, ahí están emergiendo los BRICS, que son los competidores de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, más allá de gobierne quien gobierne, siempre la política exterior tiene como sus directivas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya disputas al interior. Por ejemplo, Trump con respecto a Clinton, los demócratas en general, tienen diferentes estrategias, o diferentes tácticas sería, ¿no? Diferentes tácticas acerca de cómo, de qué hacer con China sobre todo, ¿no? En el caso de Trump es declararle la guerra comercial directamente a China, ¿no? Anunció elevados aranceles ahora a las importaciones chinas, y la estrategia anterior había sido incorporar a China, ¿no? Incorporarla como una subcontratista, si se quiere, pero esta estrategia salió mal porque China aprovechó las inversiones extranjeras directas incorporando la tecnología, ¿no? No dejó que eso tuviera, que no tener el control sobre la tecnología, y eso cambió la estrategia ahí. Bueno, o sea que esa estrategia fracasó y ahora lo que emerge es Trump con otra estrategia táctica de subir aranceles y de, tratar incluso de separar a China de Rusia.
Bueno, ¿cuáles son las diferencias ahí entre los BRICS y el G7, ¿no? Por hacer así como dos grupos. Por ahora, esta disputa pareciera que hasta ahora es el G7 quienes tienen más fuerza de alguna manera, ¿no? Porque el PBI de Estados Unidos es más grande, el comercio también, pero China se está convirtiendo en la fábrica mundial, ¿no? Sabemos que, y eso se notó con la pandemia, la dependencia que tienen los países desarrollados de los insumos que se están produciendo en China y en otros países que conforman los BRICS como India. Bien, bueno, esto para ya ir cerrando esta parte. Me parece que acá lo que quedan son preguntas. Si esto, si es posible un mundo multipolar sin conflictos, ¿no? Eso hasta ahora pareciera que no. ¿Qué es lo que proponen los BRICS, ¿no? De hecho, hubo una cumbre de los BRICS hace poco en Rusia, y proponen un mundo pacífico, pero los imperialismos sabemos que no lo son, así que no sé. Me parece que va a ser difícil. Esta situación, como les decía al principio, puede ser algo positivo para América Latina porque Estados Unidos está amenazado o está en retroceso, pero sin falsas ilusiones con que esto va a ser una coexistencia pacífica, ¿no? Bueno, les decía que por ahora nosotros lo que estamos viendo son coyunturas más favorables, como fueron los años 2000, sobre todo por el auge del precio de los commodities, pero a partir de la crisis que se profundiza con la emergencia de la crisis financiera del 2008, esa coyuntura favorable para América Latina, o por lo menos para buena parte de los países latinoamericanos, fue en retroceso, y eso marcó los límites de muchos de los gobiernos progresistas de América del Sur, ¿no? del kirchnerismo en Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Entonces, acá habría que pensar en que en cuanto más podrían haber profundizado estos gobiernos transformaciones que fueran estructurales, no meramente coyunturales, ¿no? Porque los cambios a nivel mundial influyen en estos gobiernos. ¿Saben? Yo sé que ustedes están viviendo otra realidad distinta a la que estamos viviendo en el sur, y habría que aprender también de forma comparativa de estas experiencias, ¿no? Para ver cómo enfrentar esta situación mundial de alguna manera que no nos afecte a los países que todavía tienen gobiernos progresistas, ¿no? Bien, vamos a pasar. Bueno, otro de el capitalismo no solamente está en crisis, sino que a su vez genera cada vez más desigualdades, ¿no? Eso lo sabemos, que hay un 1% de la población que acapara casi el 50% de las riquezas a nivel mundial, y a su vez el 50% o el 40%, ¿no? Que está ahí en esta gráfica que provee una banca suiza, el 40% de la población mundial apenas tiene el 0,5% de la riqueza, ¿no? Entonces, esta lógica de reproducción del capital a su vez es una lógica polarizante, ¿no? Entre un polo que cada vez más chico, que acapara toda la riqueza, y en el otro polo cada vez más grande, que acapara menos, casi nada de la riqueza, y es el que la produce además. Estas desigualdades, que cada vez son más profundas, que están muy bien estudiadas por Piketty o por Milanovic, ¿no? Por estos economistas que se dedican a medir la desigualdad entre países y hacia el interior de los países. Me parece que este gráfico del grupo de Piketty es muy interesante porque él plantea que hoy en día son más pronunciadas las desigualdades entre los más ricos y los más pobres. Él dice que en 2020 el ingreso promedio del 10% superior global es 38 veces mayor que el ingreso promedio del 50% inferior. Y en 1820 era 18 veces. O sea que se duplicaron las diferencias entre las desigualdades entre los más ricos y los más pobres en 200 años de capitalismo.
Bueno, yo creo que la crisis, y esto es lo que me interesa plantear, la profundidad de la crisis que estamos viviendo y las transformaciones que se han dado, no solamente económicas, sino hacia el interior de las clases dominantes globales, está llevando a la emergencia de estos grupos de ultraderecha, ¿no? Que son financiados por estos grupos, por estas fracciones del capital mundial que están que están arraigadas sobre todo en las finanzas, en la industria armamentística y en las tecnológicas, ¿no? Los hombres de estos grupos económicos son los que están financiando grupos de los think tanks, están a través de distintos grupos de presión, de medios de comunicación, como dice ahí, organizaciones gubernamentales o conglomerados financieros, están en todas partes del mundo instalando una agenda de ultraderecha, ¿no? O sea, son las clases dominantes, la fracción dominante del capital financiero a nivel mundial que está como a la ofensiva, ¿no? Como decía ahí Warren Buffett, está a la ofensiva producto de la crisis, ¿no? Esta no es una crisis, a ver cómo decirlo, porque siempre se habla de la emergencia de las derechas en los años, de los fascismos o del nazismo en los años 30 y demás, porque estaba la amenaza ahí del auge del conflicto de clases, ¿no? Se había producido la Revolución Rusa, o sea que el movimiento obrero mundial estaba en ascenso de alguna manera. Hoy parece que es al contrario, pero yo creo que la profundidad de la crisis ha llevado a estas fracciones del capital financiero mundial a estar en esta embestida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque quieren implementar aquellas medidas que le permitan explotar más a trabajadores y a países en el sentido de implementar contrarreformas laborales, impositivas, jubilatorias y a su vez acceder en mejores condiciones a recursos naturales, a aquellos como el litio, como el petróleo, aquellos que ellos necesitan. Por otro lado, garantizarse un control de la población mundial. No es casualidad que muchos de las tecnológicas estén avanzando en la ciberseguridad y en todas estas, desarrollando esta industria. Y por otro lado, aplastar revueltas populares que necesariamente se van a dar en todo el mundo a medida que se profundice la crisis, ¿no? De hecho, el 2019, un año antes de la pandemia, había sido un año donde había emergido movimientos sociales, revueltas en casi todo el mundo, ¿no? Recuerden Chile, recuerden Ecuador, Colombia, Argelia, en Francia, en Hong Kong, en distintas partes del mundo, en el propio Estados Unidos, había movilización. Entonces yo creo que están ahí con esas, por lo menos siendo esquemática, en estos tres momentos, ¿no? Tratando de avanzar en el control de los recursos naturales y en la explotación a nivel global de los trabajadores y las trabajadoras, de controlar mayormente a la población, de ejercer mayor control y de aplastar aquellas revueltas populares que producto de la crisis en distintas partes del mundo seguramente se van dando. Bien, esto ya lo había dicho. Bueno, de hecho, un periodista que sigue este tema en el periódico The Guardian, George Monbiot, él dice que la red Atlas, financiada por algunos de los más despiadados y rapaces intereses corporativos y oligárquicos de la tierra, compañías petroleras, tabacaleras, distintas corporaciones son las que financian a su vez distintas agencias en los distintos países. Y él comparaba, por ejemplo, la campaña presidencial de Milei con lo que había sido la campaña por el Brexit en Estados Unidos y veía las mismas modalidades, si se quiere, ¿no? Las mismas formas de captar las voluntades a través del enojo de la gente, con lo mismo que se vio ahora más cerca con la emergencia de Trump, ¿no? O sea, sectores trabajadores que hace años que vienen siendo muy castigados y que no aparecen soluciones y aparecen estos gritones, enojados, buscando
como encontrar ahí las emociones que, que les permitan empatizar en ese sentido y proponer alternativas que sabemos que no son tales, porque lo que vienen a proponer es más de lo mismo, ¿no? Es la gestión del capital, es estos objetivos que tienen las fracciones de capital financiero internacional. Bueno, ya para ir cerrando, en Argentina estamos viviendo una de estas experiencias. Acuérdate que ellos admiran a Milei, ¿eh? Si quieren se los mando, ¿no? Bueno, a ver, veníamos con una... Nosotros habíamos tenido, a partir de la crisis del 2008, que se empezó a sentir en el 2012 más o menos, empieza a haber menos recursos y por lo tanto empieza a notarse el ajuste de alguna manera, ¿no? Y hay sectores de trabajadores que trabajan en condiciones precarizadas, ¿no? Hay casi más del 50% entre lo que se llaman cuentapropistas y lo que directamente están en la informalidad, que son sectores que no han sido alcanzados por las ayudas sociales de alguna manera, ¿no? Que ayudas sociales que por lo general van hacia los sectores más vulnerables o más perjudicados, ¿no? Estos son sectores que tienen trabajo, pero trabajo en condiciones de informalidad, es decir, que trabajan muchas horas, que tienen salarios que están en la línea de pobreza prácticamente. Si no, no podemos explicar el auge de la pobreza con, no digo pleno empleo, pero sí con empleo, ¿no? Nosotros en el año 2000 teníamos casi el 50% del país bajo la línea de pobreza, pero teníamos, según datos oficiales, un 25% de la población desempleada. Hoy hay un 7% de la población desempleada y el 50% bajo la línea de pobreza. Entonces, eso, ¿cómo se explica? Se explica porque quienes tienen trabajo tienen salarios que están por debajo de la línea de pobreza, o sea, que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de ropa, de vivienda. Es prácticamente imposible de pagar un alquiler. Bueno, y esos sectores vienen desde hace prácticamente del 2012, que empieza a agudizarse esta situación, y son los que de alguna manera encontraron ahí en Milei que expresaba el enojo que ellos tenían, ¿no? Y sobre todo porque el discurso de estos personajes es que la culpa es de aquellos que reciben una ayuda social, que no quieren trabajar, que son vagos, y por otro lado de la política, que es corrupta, ¿no? Es un discurso muy simple. Es quiénes son los culpables, los que están más abajo, y la política, y a su vez se proponen que tienen una solución, ¿no? Milei decía, yo esto lo soluciono bajo la inflación, vamos a dolarizar la economía, y quien va a pagar este ajuste va a ser la política, la casta, como lo llamaban, ¿no? Y estos sectores que vivían del Estado y no quieren trabajar. Entonces, es un discurso muy simple y mucha gente se vio reflejada en eso. Yo creo que hay un porcentaje de los que lo votaron que son convencidamente de derecha, pero hay un gran porcentaje de la población que no es de derecha, sino que, bueno, encontró unas respuestas a sus problemas, ¿no? Y me parece que lo mismo pasó en las elecciones en Estados Unidos. También es cierto que hay gente que no le creyó y que no fue a votar, ¿no? Porque también hay que mirar el número de las personas que no fueron a votar, y lo mismo pasó en Estados Unidos, un gran porcentaje, más que en Estados Unidos no es obligatorio ir a votar. En Argentina sí es obligatorio y fue casi un 10% menos a votar de lo que tradicionalmente iba. Entonces, emergen estos personajes que se supone que tienen una respuesta, pero en realidad la única respuesta que tienen en el caso de Milei es profundizar las medidas neoliberales, apertura económica, es decir, bajar las barreras a las importaciones. O sea, ya por ejemplo en estos días se está discutiendo que la industria textil el año que viene no saben cómo van a competir contra los productos que vengan de China.
permitir la emergencia de la flexibilidad para el capital financiero. Se promovió un régimen de grandes inversiones donde se les permite a las grandes corporaciones invertir por recursos naturales, por litio, pero no dejar absolutamente nada en el país. Tienen todas las flexibilidades posibles, fiscales, impositivas. Entonces es profundización de lo que ya veníamos atravesando. Logró sí frenar la inflación, ¿no? El tema de la inflación es como un trauma, ¿no? Ya lo había dicho, nosotros venimos de varios periodos inflacionarios. En 1989 hubo una hiperinflación, producto de una corrida bancaria, de que el FMI no renegoció la deuda en ese momento y demás, se produjo una hiperinflación. Y eso fue, como decía Perry Anderson, que él lo estudiaba para el caso de Brasil, es como el trauma que lleva a que la gente después acepte otras medidas, ¿no? Que a pesar de que le digan que va a haber ajuste, que va a haber recortes y demás, es como, bueno, aceptar eso porque pareciera que si se controla la inflación, de alguna manera la economía empieza a repuntar. Ahora, Milei ha controlado la inflación, pero con una profunda recesión, ¿no? O sea, la producción está paralizada. Entonces, es muy complicado en este momento ver cómo eso puede empezar a revertirse, ¿no? Lo que hizo fue lograr bajar el déficit a costa de recortes, fundamentalmente de recortes a jubilaciones, de recortes a los salarios de los empleados públicos, de despedir empleados públicos, de recortes a la salud y a la educación. Paralizó la obra pública, ¿no? Entonces, no gasta, entonces tiene superávit. Es fácil, ¿no? Si lo llevamos a ustedes estudian economía, pero si no hay gasto, obviamente que las cuentas le dan, pero el costo de eso es, en términos humanos, terrible, ¿no? Jubilados que no alcanzan a reproducir, si no tienen familia que los ayude, no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas y sobre todo el tema de los medicamentos. ¿Quién avala estas políticas económicas de Milei? Bueno, está todo el poder económico detrás de él. Por eso en esa diapositiva está la consigna del coloquio de ideas. El coloquio de ideas es las grandes corporaciones, que son capitales locales transnacionalizados, porque ya no hay nadie, no hay una burguesía nacional, sino son grandes grupos económicos, pero se juntan todos una vez por año y hacen el coloquio. En ese lugar, en ese debaten, cómo ven cuáles son las estrategias y demás, y siempre invitan a los presidentes y a los políticos. Y este año, cuando le invitaron a Milei, y esto fue hace un mes atrás, en octubre, en la ciudad de Mar del Plata, el eslogan era: si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, lo que yo me pregunto es, ¿a qué se refieren con que si no es ahora, cuándo? Cuando incluso dentro de estas grandes corporaciones hay sectores vinculados a la producción que están siendo afectados por las políticas aperturistas del gobierno, ¿no? Sobre todo la industria siderúrgica está siendo seriamente amenazada por la introducción de capitales chinos. Yo creo que avalan a este personaje con estas políticas que incluso los perjudican, sobre todo porque quieren doblegar a los sindicatos, doblegar a los movimientos sociales, disciplinar a la clase trabajadora, que no gasten celulares y en aire acondicionado, como habían dicho anteriormente, es decir, reducir el valor de la fuerza de trabajo. Y una vez que esto se haya logrado, bueno, habrá que ver si sigue siendo Milei quien los represente o ahí se verán de hacer alguna estrategia de cambio con su vicepresidenta o vaya a saber. Pero bueno, esto es lo que les quería decir de la emergencia de estos personajes en estos momentos de crisis, en estos momentos donde hay mucha gente que ve que su vida pasan los años y no mejora, ¿no? No hay oportunidades de crecer, de mejorar, ¿no? Como podemos pensarlo cada uno en nuestra vida particular.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida a todo esto? Eso que está ahí, salir de la crisis o salir del capitalismo en crisis, es el título de un libro de Samir Amin, que escribió después de la crisis del 2008, que creo que el capitalismo está atravesando una crisis muy profunda, una crisis estructural, que algunos llaman crónica. Samir Amin la llamaba que era una etapa senil del capitalismo, que ya no promete un despliegue y una mejor calidad de vida para las grandes mayorías, sino que lo que estamos viendo es cada vez mayor desigualdad, mayores ajustes, ¿no? Yo creo que no solamente en nuestros países, sino incluso en los países centrales, los sectores trabajadores han retrocedido enormemente con respecto a décadas atrás, en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a salarios, en cuanto a las condiciones de vida. Entonces estamos ante un capitalismo que ya no tiene grandes promesas para las grandes mayorías populares, y hay que empezar a pensar en otras organizaciones sociales, construcción de una fuerza social que pueda tener una alternativa a esto, ¿no? Una alternativa que será un desarrollo, pero un desarrollo no pensado solamente como el PBI, el crecimiento del PBI, sino un desarrollo que implique generar condiciones de vida digna para la mayoría de la población. Y para eso hay que empezar a construir alternativas propias y no ir detrás de estos personajes que aparecen con soluciones que no son reales, sino que lo que pretenden es garantizar los intereses de las clases dominantes y del capitalismo. Bueno, lo dejo acá. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por la ponencia y vamos a escuchar a la doctora Beatriz Paloma y al doctor Jorge Bustamante. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues de antemano yo quiero agradecer a la FES Zacatlán por su apoyo, ¿no?, en la organización, y que Gaby, ¿no?, esté el día de hoy aquí ofreciéndonos su charla. Yo creo que ha expuesto de una manera muy clara, y yo creo que de una manera condensada y rapidísima, todas estas crisis, ¿no?, que ella empezaba desde la crisis de 1873, la crisis de 1929. Entonces, pero quizá para ustedes, esos años, hablar de 1929 está súper lejano. Yo quiero que levante la mano quién nació antes del 2000. Ya me asusté, ¿no? Entonces, cuando les hablan de la crisis de 1873, la crisis de 1929, ya no digamos de la de 70, pues escuchan así como que, pues quién sabe, ¿no? Quizá las he escuchado en mis clases de historia económica, y generalmente, ¿no?, las clases de historia económica ni les ponemos atención porque nos hacen leer mucho y nos aburren. Y si eso le añadimos también cuando vemos clases... También las de econometría, ¿eh? Es lo mismo. ¿No? Lo mismo lo de econometría, ¿no? Historia económica dicen, híjole, ¿no?, pues es que es leer y pues quién sabe qué sucedió, no me atañe. Lo mismo cuando vemos las clases de marxismo, ¿no?, porque está totalmente, es que ese viejito estaba mal y estaba, ¿no?, pirado y todo lo demás. Pero yo creo que es muy importante, fíjense, cuando hablamos de la crisis de 1929, imagínense Estados Unidos, uno de los países más importantes, hubo una Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, y tenemos en Estados Unidos un país boyante, ¿no?, con un sector industrial también en pleno auge. Imagínense ustedes que veían las calles con los negocios cerrados y la gente afuera pidiendo trabajo y pidiendo comida. Y eso es real, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Había una pauperización en el sector trabajador impresionante, y eso ocasionó que que se implementara un modelo de desarrollo donde el Estado iba a cobrar fuerza en el sentido de crear nuevos acuerdos sociales.
vamos a ver, ¿no?, el surgimiento de los estados del bienestar, pero principalmente hay algo que es muy interesante, ¿no?, el fortalecimiento del sector industrial y la creación de acuerdos entre los sectores sindicales, que ya lo decía Gaby, ¿no?, que van tomando realce en esa época, 30s, 40s, posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el sector empresarial, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el sector industrial se va fortaleciendo y los industriales, los empresarios, hacen un acuerdo mediado por el Estado con los trabajadores, que si ellos aceptaban la norma productiva que se había instaurado en las diferentes fábricas, se le iba a aumentar el salario a los trabajadores, considerando la inflación, pero también si ellos eran más productivos, se les iba a pagar más, ¿no? Eso se le llamó la indexación del salario a la productividad. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Generalmente en los trabajos estamos acostumbrados a que nos paguen bien o que nos paguen mal. ¿A qué estamos acostumbrados? ¿A salarios bajos o a salarios altos? A salarios bajos, ¿no? Entonces, imagínense que la lógica era distinta. Yo te voy a pagar salarios altos, pero tú me aseguras que vas a trabajar bajo cierto ritmo y si eres más productivo te voy a pagar más. Y eso ocasionó que se hiciera, ¿no?, que se construyera una amplia clase media trabajadora en los Estados Unidos con muy buen poder adquisitivo. ¿Le bajó los beneficios a los empresarios? No, porque estos trabajadores estaban fabricando en las fábricas, ¿no?, en estas empresas, los productos que más adelante ellos iban a comprar, ¿no? Y entonces vamos a encontrar los 30 años de oro del capitalismo a nivel internacional. Decía Gaby algo que es muy interesante. Nosotros vemos a la crisis quizá como algo raro, ¿no? La crisis no es algo exótico, la crisis tendría que ser lo normal. Y sin embargo el capitalismo funcionó durante 30 años, con un país hegemónico, con un país líder, que era ¿quién? Los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenía el poderío económico, el poderío militar, ¿no?, el poderío económico, industrial, y financiero, ¿no?, también, y financiero. ¿Qué va a pasar en los años 70? Que también se escucha súper lejos, ¿no? Este sistema, este modelo empieza a entrar en crisis, ¿no? No me voy a poner aquí con estas cuestiones de las causas que dan para la crisis del Fordismo. Aquí en México también nos llegó en este tipo de Fordismo periférico con el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Ya no les digo que platiquen con sus papás porque yo creo que están bien jóvenes, platiquen con sus abuelitos o con, no sé, es que ya con los años ya me perdí, ¿no? Pero una persona que haya nacido en los 50, o que esté, bueno, no que haya nacido, que haya trabajado, pues se pudo hacer de su casa propia, de algún terrenito, ¿no? Nos fue bien aquí en México. Sin necesidad de acabar un posgrado. Sin necesidad de acabar un posgrado. Crecíamos a tasas del 6.5% en promedio cada año. ¿Se imaginan lo que es crecer a ese ritmo? No lo hemos conocido ni ustedes ni nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas estadounidenses? Rompen esos acuerdos que tenían con sus trabajadores, destruyen esas amplias clases medias y lo que hacen, porque están perdiendo competitividad, empiezan a deslocalizar y a internacionalizar la producción a nivel global. Y muchas de estas empresas, ¿a dónde se fueron? A China. Y entonces se va a dar una desindustrialización en Estados Unidos que va a tener como contraparte la industrialización de China. Pero ¿cuál va a ser el gran problema? Gabriela lo mencionaba cuando hablamos de estas crisis. No solamente lo tenemos que ver en crisis económica, sino también en una crisis política, en una crisis social. Entonces, va a haber una lucha encarnizada contra los sindicatos, tal cual es de que esa lucha ha sido muy exitosa. Que si yo les digo a ustedes el sindicato es bueno o es malo, ¿cómo es el sindicato? ¿Qué les viene a la mente? Malo, ¿no? Es que los sindicatos son malos. Entonces, vamos a ver en la era de Reagan y en la era de Thatcher que hay un golpeteo, ¿no?, contra los sindicatos, contra el sindicato minero y contra el sindicato de los controladores aéreos. Y de la fecha hasta acá, ¿por qué? Porque ya lo mencionaba Gabriela, ha sido un ataque contra el sector trabajador.
Entonces, ¿qué hacen estas grandes empresas? Pues sacaron allá la producción a China, también nos tocó a nosotros en toda la frontera buscando que no innovar, sino bajar ¿qué? Bajar los costos a través de algo que es muy fácil, ¿no? Que son los salarios. Y por eso vamos a pegarle ¿a quién? Al sector trabajador. Sin embargo, esa que podía ser la solución de la crisis, pues no ha sido esa solución de la crisis, porque ya lo mencionaba también Gaby, no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural, es una crisis sistémica. Estamos en 2024. Cuando ustedes ven en sus clases de acumulación, nos dicen que las crisis se van haciendo cada vez más cercanas y cada vez más complejas y más fuertes en términos del golpeteo social, ¿no? El golpeteo a las clases trabajadoras. Entonces, en los 90 tuvimos una serie de crisis, pero que no le habían pegado a este mundo desarrollado. Nos pagaron a nosotros en los 90, que también se escucha lejanísimo, y que le pusieron el nombre tan atractivo de la crisis del tequila, ¿no? También tuvimos en Rusia la crisis del vodka, entonces somos originales a la hora de poner nombre, pero en la época de los 2000, como nos ponía aquí Gaby, tenemos una crisis que les pegó a todos, una crisis bursátil impresionante. Y entonces dices, bueno, más o menos va reconfigurando, y también lo mencionaba ella, el sector financiero va tomando una dinámica propia respecto al sector productivo porque se está perdiendo rentabilidad en el sector productivo. Piensen ustedes, tienen 100 pesos, y si yo pienso que voy a comprar, no sé, galletas para venderlo, pues compro galletas o hago galletas. Pero si yo no tengo la seguridad de que puedo vender las galletas, ¿las fabrico? No. Entonces, ¿qué hago? Pues compro la lotería o el melate, ¿no? Entonces, productos financieros a través de los cuales voy a especular, porque la incertidumbre respecto a la venta es muy grande. ¿Y por qué creen que es eso? Porque le pegaron de tal modo al sector trabajador que lo empobrecieron, pero no se dan cuenta que el sector trabajador es el principal mercado para todos estos productos. Piensen aquí en las MIPYMES mexicanas, piensen ustedes y hagan remembranza alguna empresita allá afuera de su casa, un negocito, un changarrito, que duran 2, 3 meses y ya ¿qué pasa? Cierran, porque me encantará comer en un restaurante, pero si no tengo dinero, pues ni modo, a ver si medio como en la casa. No es que hagan un mal estudio de mercado, no, sino que la clase trabajadora está tan empobrecida que las MIPYMES también. INEGI tiene un estudio muy interesante acerca de que no duran, si bien les va, más de 3 años, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de una crisis que no se ha resuelto. Y nos ponía Gaby aquí la crisis de 2008-2009 y después tuvimos una crisis muy importante a raíz de toda, o sea, bien lo mencionaba ella, no es la pandemia lo que va a ocasionar la crisis, ¿no? Es una cosita más que agrava esa crisis que ya tenemos y que no se ha resuelto. Entonces, en la pandemia, esta crisis sanitaria también tuvo como consecuencia un gran endeudamiento en muchos de los estados. Yo creo que México fue de los pocos a nivel internacional que no se endeudó, ¿no? Entonces, siempre en una crisis vamos a ver que hay ganadores y que hay perdedores, ¿no? Entonces, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Generalmente estamos nosotros acostumbrados que los países desarrollados sean los que sean los que ganen. Y en una de las charlas que tuvo Gaby en la UAM, uno de los colegas les decía, pero ahora esta crisis ya es de tal magnitud que los países desarrollados no logran exportar, ¿no?, estos costos sociales. Ustedes pueden, a mí me tocó en 2000, ¿qué será? Hace como unos 5 años, más o menos, ¿no? 4 años en Nueva York, nevando en marzo, y abajo de un puente una chica embarazada con unas cajitas de cartón y pidiendo una ayuda. Una mujer blanca, ¿no? Ojos de color, no era ningún inmigrante. Entonces, imagínense, por eso decimos, esta crisis ya no solamente se hace sentir en los países subdesarrollados, sino en los países desarrollados. Porque también todo esto que hicieron las empresas estadounidenses al internacionalizar su producción, destruyó estas clases medias
y las pauperizó de manera importante. Ya lo mencionaba también Gaby. ¿Por qué ganó Trump? Por ese descontento entre estas amplias clases trabajadoras que están buscando ¿qué? Mejorar su nivel de vida, y les promete que va a regresar, ¿no? Las empresas que se habían salido de Estados Unidos y que las va a regresar nuevamente al país, ¿no? Llamaban de American First, ¿no? Vamos a poner nuevamente aquí a hacer grande América también, ¿no? Entonces, la cuestión importante es que nosotros nos hemos acostumbrado a que Estados Unidos sea este país hegemónico. A mí me gustaría mencionarles rápidamente. ¿No los he dormido? ¿No? ¿Están bien despiertos? Ok. Fíjense, hay un sociólogo que ya lamentablemente falleció, Giovanni Arrighi, y él hablaba de qué podemos considerar a un país hegemónico. Y nos decía, la hegemonía es el poder que tiene un Estado para ejercer funciones de liderazgo y gobierno. Un liderazgo intelectual, un liderazgo moral, un liderazgo de que si yo sigo a Alejandro, ¿no? Es porque me va a llevar en su senda de desarrollo. Perdón que me refiera a Alejandro, pero es que bueno, lo conozco y lo vi y dije... No, y además ingeniero. Ah, ingeniero. Entonces, Alejandro se va a convertir en mi líder porque me va a llevar a ¿qué? A su senda de desarrollo. No voy a seguir a un líder que me va a llevar allá al barranco, o quién sabe, ¿no? Entonces, me va a llevar en esta dinámica de desarrollo. Sin embargo, nosotros aceptamos ese liderazgo a través de una mezcla de consentimiento, pero también de coerción. Entonces, Estados Unidos había prometido, era el país líder porque nos iba a vincular en su senda de desarrollo, pero también en esta cuestión de coerción, pues les decía, tiene todo el poder militar. La cuestión es que este país líder, pues ya ni tan líder, porque sus empresas han perdido competitividad, porque tiene dentro de los Estados Unidos, no se me duerma compañero de azul ahí, tiene graves problemas políticos y sociales. Y entonces su hegemonía está en ¿qué? Pues está en entredicho. Y entonces ese liderazgo actualmente en los Estados Unidos lo están ejerciendo a través de la coerción. No solamente militar, sino también política y económica. Entonces, si ustedes han seguido las noticias, como creo que las han seguido como economistas en formación e informados, ¿no? El día de ayer, ¿cómo se les llama? Los primeros ministros de las distintas provincias de Canadá, surgió la idea ganadora, ¿no? La idea maravillosa de sacar, porque están proponiendo sacar a México del TEMEC y que Canadá negocie directamente con los Estados Unidos. ¿Qué dijo también Trump, ¿no? Todas aquellas empresas, México, ¿no? Dice, están metiendo partes chinas, ¿no? Y entonces les vamos a poner aranceles. ¿Qué es lo que estaban haciendo con los autos chinos? Del 100%, porque no es un comercio justo. No es un comercio justo. Las empresas norteamericanas no son competitivas. Y esta cuestión de que se están mandando productos a Estados Unidos con un montón de insumos intermedios chinos no es México, son las empresas transnacionales principalmente estadounidenses. Entonces estamos entrando en una época sumamente convulsa. Ya la mencionaba Gaby, no solamente esta cuestión que ya nos mostraba, ¿no? Esta cuestión de la ralentización del crecimiento y del estancamiento del mismo. Por eso les decía, pues quién sabe qué será crecer al 6.5%, ¿no? Cada año, quién sabe. Entonces, vemos este tiempo convulso, tenemos un genocidio que se está haciendo en Gaza por Israel, ¿no? Un país militar. Tenemos también esta guerra entre Rusia y Ucrania, esta guerra comercial entre China, Estados Unidos, la Unión Europea, y entonces aquí la cuestión, y ahí sí me da miedo porque estamos entrando a un caos también sistémico, que puede desembocar, y ya también lo vieron con Ucrania, que le permitió la administración Biden, ¿no? Que utilizaran los misiles, ¿no? ¿Y qué dijo el presidente ruso? Tú me mandas entonces a Alejandro Fernández, permites que utilicen, perdón Alejandro, que Eduardo utilice. Que Eduardo, que aquí también lo estoy viendo, que utilicemos los misiles de Eduardo, dijo, bueno, entonces ya no nada más es Alejandro, sino son los dos.
Entonces estamos en una época muy interesante, muy convulsa, muy peligrosa, ¿no? Entonces, y en esta época, también lo decía Gaby, el avance de las derechas. Y dirían, bueno, pues es que eso de los avances de las derechas, pues es de políticos, ¿no? Nosotros somos economistas y aquí somos puros santos y vemos nada más modelos de econometría espacial, econometría, y en eso ¿no? Pero la cuestión, chicos y chicas, es que ustedes como economistas de información tienen que ser críticos. Y estas derechas se valen de todo. ¿Por qué? Porque tienen el control de la información y de lo que quieren que nosotros escuchemos y sepamos. Entonces yo los veía a lo largo de la presentación y todos estábamos con el celular. Y ya lo vio y mira, ya lo puso en la campañera, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que vemos en el celular? ¿Qué vemos? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, y todas estas redes sociales lo que hacen es distraer nuestra atención de lo importante y nos llevan ¿a qué? Nos llevan a lo inmediato. Piensen ustedes cuando lleguen a casa y ven a sus papás. Yo tengo un papá, ya les contaré, ¿no? Es su papá pero panista. Es mi papá panista. Pero ven a Ciro, o ven a Loret, o ven a Milenio, o leen a Milenio, también ahí está. Y entonces, todo lo que se ha hecho, ¿no?, por estos gobiernos progresistas, en el caso de México, con Andrés Manuel, que puede tener fallas y errores, y actualmente con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues es malo, ¿no? Y son gobiernos autoritarios, y son gobiernos que van a imponer una dictadura. A mí me gustaría, ¿no?, terminando esta presentación, este comentario que no lo voy a hacer muy largo, Argentina ha tenido una dictadura, Chile ha tenido una dictadura. Realmente eso es, son gobiernos autoritarios, son gobiernos carniceros, son gobiernos brutales. Entonces, mi reflexión es que eso que veíamos de esta crisis del 29, del 73, están más presentes que nunca. Pongan atención a sus clases de economía política, pongan atención a sus clases de historia, porque todo eso se repite, es cíclico. Sin embargo, se va haciendo, como les digo, más chiquito y más violento. ¿Cuál es su papel ustedes como economistas de información? Ser críticos, ¿no?, a estos gobiernos progresistas, reconocerles lo bueno, reconocerles también en lo que se estén equivocando, pero también pensar que toda esta retórica que quieren, ¿no?, que entendamos estos elementos distractores en los que nos vemos y que pensamos que todo esto, pues quién sabe, eso sucede en Argentina o a nivel mundial o en China. No, claro que nos va a pegar, porque cuando ustedes salgan, ¿cuánto tiempo les falta para terminar la licenciatura? ¿Cuándo? Medio año. Si entregan las prácticas, medio año, ¿no? Pero ¿con qué nos vamos a encontrar allá afuera? ¿Con qué nos vamos a encontrar allá afuera? Desempleo, nos vamos a encontrar con salarios bajos, y miren que aumentó al doble el salario mínimo, nos vamos a encontrar con contratos sumamente flexibles, y entonces aquí es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para cambiar esta situación? ¿No? Yo creo que aquí es apoyar a estos gobiernos progresistas, que nos estamos quedando solos a nivel Latinoamérica, porque, ya termino, en el caso de Bolivia, fíjense, tenemos que Bolivia es sumamente rico en litio. ¿Y qué pasó? Hubo un golpe de Estado, también Argentina, Chile, ¿no? Hubo un golpe de Estado porque todos estos empresarios, como lo ponía Gabriela y Elon Musk, ¿van sobre qué? Van sobre estos recursos naturales. Tenemos que América Latina lo han reprimarizado, y cualquier atisbo de reducir la dependencia, por eso decía, es, ¿no?, golpear es acabar. Entonces, yo creo que está en nosotros proponer, ¿no?, salidas a esta crisis. Ustedes están jovencitos, tienen ahí toda la vida por delante, no solamente la vida en términos de sus años, ya dijimos que son del 2000 para acá, ¿no?, pero tienen toda una vida profesional e intelectual para desde distintos flancos donde ustedes estén, proponer y tratar de cambiar esta situación. Muchas gracias. Bueno, chavos, yo no les voy a aventar un choro muy largo porque ya los veo cansados y quiero que pregunten.
Yo solamente me voy a referir a cosas que hemos visto en clase y tiene que ver con la cuestión de la posibilidad de desarrollo, ¿no? Desarrollo económico. Y estamos viendo lo que comentaba tanto Gaby como la doctora Paloma en el sentido del crecimiento económico, ¿sí? Para Gaby, digamos, ahí hay debate de lo que tenemos que entender por desarrollo económico, ¿sí? Pero incluso si nosotros vemos a China, ¿no? Y pensamos en, digamos, en alguna conversación allá, de hecho en Argentina, salió a la luz decir que algún miembro del Partido Comunista de China lo que decía es que ellos estaban dominando las fuerzas de la competencia, la tecnología capitalista para transitar al sueño socialista, digamos, ¿no? Y han crecido durante 30 años, si no sabemos qué es crecer al 6, no sabemos qué es crecer al 10, ¿sí? Durante 30 años, ¿sí? Y bueno, si ustedes tienen la oportunidad de viajar a China, China no es lo que era en los años 50. Yo siempre les digo, en los años 50 nosotros estábamos mejor que China. ¿Qué nos pasó? ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta clave, bueno, ustedes saben, nosotros ¿qué vemos en econometría espacial? Desde el inicio vimos teorías de ¿qué? Del desarrollo ¿qué? Industrial, ¿no? El desarrollo industrial porque en el capitalismo la forma de crecimiento o el sector que impulsa el crecimiento es el sector industrial, ¿no? Y la economía capitalista le ha ido bien, hablemos del periodo de la posguerra, cuando el desarrollo, las fuerzas productivas se inclinó hacia el lado productivo, ¿no? Eso generó que en un contexto de una economía no tan abierta, ¿no? Donde había protección, donde había estado de bienestar, hubo crecimiento económico destacado. Por eso se les llama los 30 años del capitalismo, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que se desarrolló? El sector industrial. Y nosotros en esta clase de econometría espacial, ¿qué es lo que estamos buscando? Las malditas externalidades que positivas ¿de quién? De la industria, ¿no? Porque si se unen, si se desarrolla la industria, decía Lin Jones, ¿se acuerdan? No se acuerdan, pero sí. ¿No? O lo que decía von Bauer, ¿no? ¿Qué decía von Bauer? ¿Por qué es importante el sector industrial? ¿Por qué? El polo de desarrollo, bueno, ese lo decía Pagún, ¿no? Decíamos también, nos metimos en esta cosa. No, los métodos indirectos de producción, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, en la industria se desarrollan economías internas y economías externas. Y eso produce desarrollo de mercados, eso produce desarrollo económico. Ya lo que dice Kaldor, ¿no? Pero también es interesante lo que dice Pagún, ¿no? Que el desarrollo va acompañado ¿de qué? De subdesarrollo. Entonces, nosotros como periferias en desarrollo o subdesarrolladas, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos alternativa de desarrollo o no? ¿Sí? Y de ser así, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué hicieron los chinos? Primero adoptaron un modelo de tratar de crear tecnología y fracasaron. Y después, venga la inversión extranjera y a través de un Estado fuerte, un Estado que dirigía y financiaba su desarrollo productivo, estuvieron creciendo al 30%. ¿A través de qué? Tomar ventaja de la globalización. Ellos fueron los ganones de la globalización. Estados Unidos perdió, pero porque ya no le interesaba el desarrollo productivo. ¿Qué le interesaba? La industria financiera. Entonces, la pregunta sigue siendo nosotros, y esa pregunta de Previch, ¿sí? ¿Por qué somos un país no desarrollado? ¿Será porque nuestros gobiernos son malos? Puede ser. ¿Qué estrategia tenemos que adoptar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Más allá, econometría está bien, ¿sí? Esta econometría es más heterodoxa que cualquier cosa. Porque yo les dije, donde hay externalidades, no hay ¿qué? Equilibrio general. ¿Sí?
Entonces, nada más reflexionen, y la pregunta que yo hago aquí, y es en general a Mesa, a Gaby, ¿qué podemos hacer en este contexto, ¿no?, convulso, esperando que el capital se reestructure, que genere otro mecanismo para recomponer la rentabilidad? Porque eso es lo que está haciendo el capital, ¿sí? Y aunque diga Trump y aunque diga Trudeau, el capital se va a mover donde haya ¿qué? Rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se irá a recomponer? Diría Carlota Pérez, necesitamos una nueva cosa tecnológica, un nuevo paradigma tecnocientífico que haga rentable a través de la explotación del capital, pero en un nuevo contexto, tal vez en una economía semiglobalizada, regionalizada, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades, sí, pero hay que saber cómo enfrentar esas posibles, digamos, rutas para alcanzar un poquito mayor de desarrollo. Entonces, esa es la pregunta, yo la dejo, y de hecho esa es la pregunta del curso, ¿no? ¿Podemos o no? ¿Qué necesitamos? ¿A dónde nos tenemos que hacer? ¿Va? Entonces pensemos nosotros, como economistas, la compañera, su trabajo de inversión extranjera, sí, la dejamos entrar, ¿cómo? Hay que sacar provecho, ¿no? ¿Cómo? Hay que ver a los chinos, cómo le hicieron, ¿no? Y bueno, esa reflexión se las dejo, chamacos, gracias, acuérdense de entregar las prácticas. Gracias. Bueno, y si quieren abrimos unas preguntas para los participantes. Adelante, ¿quién quiere preguntar, jóvenes? Como siempre, la participación está... Sin miedo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran? Adelante. A mí sí me causa mucha intriga el por qué el mercado interno en Argentina realmente nunca ha sido fuerte, además de por qué su industria se vino tan para abajo de una manera tan abrupta. Usted misma lo decía, o sea, no hay una industria nacional realmente fuerte. Bueno, porque, a ver, sí hubo un modelo de sustitución de importaciones desde los años, fines de los años 40, fue un proyecto que impulsó incluso la propia oligarquía terrateniente, ¿no?, antes de la llegada del peronismo, porque ante las importaciones que no llegaban producto de la guerra, la propia oligarquía terrateniente empieza a diversificar sus actividades y empieza a generarse la industrialización de bienes de consumo, ¿no? Aquello que se importaba, que por lo general eran bienes de consumo suntuario, empiezan a fabricarse. Bueno, ese modelo hacia fines de los años 50, cuando tenía que pasarse de la producción de bienes de consumo a bienes de capital, las propias burguesías locales lo que optan es por asociarse al capital extranjero, ¿no? Y eso me parece que pasó en casi toda América Latina. O sea, no hubo una propia dinámica de acumulación en manos de las burguesías locales, sino que se asociaron al capital extranjero. Parte de lo que, de las tecnología que estaba quedando obsoleta en los países desarrollados, viene hacia nuestros países. Bueno, hay un gran auge de la industrialización durante los 60. Hacia fines de los años 60 empieza las caídas de la rentabilidad en todo el mundo, ¿no? La crisis mundial. A su vez, porque yo no puedo ver solo lo que pasa en la economía, sino que me parece que hay que ver la totalidad, había sido una década de mucha conflictividad social, de golpes militares, y hacia fines de los años 60 hay una gran politización de los estudiantes, y ahí hay una convergencia de luchas obreras y estudiantiles muy fuertes, ¿no? Eso derivó, bueno, en el 1969 se produjo el Cordobazo, que fueron los obreros mejor pagados de la Argentina, que están en la provincia de Córdoba, de la industria automotriz, los que protagonizaron una huelga con movilización social, y con el movimiento estudiantil de Córdoba
El cordobazo lleva a que la dictadura que estaba en ese momento tenga que irse el dictador que estaba, que se llamaba Onganía, viene otro y empiezan ahí, y bueno, y terminan llamando a elecciones y permitiendo que Perón retornara a la Argentina y pudiera presentarse a elecciones. Bueno, fue un momento de mucha conflictividad, aparecieron organizaciones armadas, había grandes disputas hacia dónde qué era lo que debía hacer el peronismo cuando volvía al país y demás. Bueno, eso termina generando una crisis orgánica, ¿no? Las clases dominantes no podían seguir adelante ejerciendo su hegemonía, porque a su vez había una disputa interna entre las fracciones industriales y las fracciones agroexportadoras, y por otro lado las clases dominadas estaban disputando el poder, ¿no? Por grandes movilizaciones estudiantiles, obreras, campesinas, organizaciones armadas. Es un movimiento de auge, de ebullición. Estaba el camino de Chile, ¿no? El gobierno de Salvador Allende, la vía pacífica al socialismo. Bueno, y eso lleva a que emerjan las dictaduras militares. O sea, no hay posibilidad de ejercer la hegemonía a través de la coerción y el consenso, entonces se impone la coerción a través de las dictaduras, sangrientas dictaduras, ¿no? Genocidas. En Argentina se habla de 30.000 desaparecidos, lo mismo pasa en Chile, en Uruguay, en Brasil ya venía una dictadura desde 1964. Ahora, esas dictaduras que tenían por objetivo político descabezar al movimiento insurreccional, a su vez lo que ven es que una gran clase obrera era parte del conflicto, ¿no? Incluso se hablaba de guerrilla fabril, ¿no? Había sido un gran momento de luchas obreras, de comisiones obreras que habían sobrepasado los sindicatos charros, le dicen ustedes, comisiones de base se llamaban, ¿no? Bueno, entonces parte de esa estrategia política es cómo desestructurar el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Y ahí vienen, producto de la crisis también, que o sea, es la confluencia entre las disputas políticas y esa crisis económica. Algunos hablan de que todavía no estaba, digo, parte de los debates, los cuento. Algunos hablan de que todavía el modelo de industrialización por sustitución de importaciones no estaba agotado, ¿no? Entonces que es más una decisión política. Otros hablan de que sí, de que ya parte de la crisis mundial, no había sido la crisis del petróleo, bueno, todo lo que ustedes deben conocer. Y entonces las dictaduras, tanto la de Chile como la de Argentina y la de Uruguay, tienen programas económicos neoliberales. Es decir, abrir las importaciones, abrir el mercado financiero, no lograron privatizar, pero eso lo que llevó es que cerraran un montón de empresas menos competitivas. Por lo general las empresas menos competitivas son aquellas que están volcadas al mercado interno, a la producción de bienes salarios. Las grandes industrias se asociaron al capital extranjero y formaron las holdings, corporaciones, que son por lo general exportadoras, o sea, no le venden al mercado interno. Las siderúrgicas, las petroquímicas, bueno, todos los holdings financieros y productivos que se asociaron con el capital financiero y su mercado está afuera, no está adentro. Entonces ahí empieza a haber un achicamiento del mercado interno, que durante el periodo anterior se había expandido, ¿no? Porque los trabajadores habían pasado a importar como consumidores de lo que se producía. Aunque la penetración del capital financiero, la asociación con el capital extranjero a partir de los años 50 también lleva a una división dentro de la producción industrial. Un sector muy dinámico asociado al capital extranjero que por lo general produce para el mercado mundial
y un sector menos dinámico, que no está asociado al capital extranjero, que produce bienes de consumo. Ese sector va a ser el que a partir de la dictadura militar recibe el mazazo, porque es el que prácticamente desaparece. A partir de ese entonces, la economía argentina queda muy extranjerizada, proceso que se va a acentuar después en los años 90 con la llegada del menemismo, es decir, hay una gran participación del capital externo en el país, al punto que creo que se los comentaba la otra vez, el ministro de Hacienda de la dictadura militar en el año 2006 o 2007, en unas declaraciones, ya estaba muy mayor, pero dice, da la sensación de que somos colonia. O sea, él, que había sido el autor, uno de los autores de esas transformaciones, se daba cuenta del grado de penetración del capital extranjero en nuestras economías, ¿no? Las principales empresas dentro del ranking de las 200 empresas que más venden o que más facturan son todas holdings que están transnacionalizados, es decir, son capitales locales asociados al capital extranjero. ¿A qué se dedican hoy? Sobre todo hidrocarburos. La gran joya es Vaca Muerta, la producción de gas y petróleo mediante el fracking, el litio y hasta ahora los agronegocios, ¿no? Y bueno, la siderúrgica, ciertos nichos, pero que por lo general van hacia el mercado externo. Entonces el mercado interno ya cada vez se empieza a debilitar cada vez más, porque tampoco es lo que les interesa, no son esas empresas que producen para el mercado interno, que cada vez son menos, las que lideran el proceso de reproducción capitalista en Argentina. Quienes lideran ese proceso de reproducción del capitalismo en Argentina es estos holdings financiarizados que están concentrados en estos nichos de producción que exportan. Agronegocios, siderúrgica y recursos naturales, petróleo, gas, minerales en general. Entonces, eso llevó al debilitamiento del mercado externo y me parece que ese fenómeno se repite en muchos de nuestros países de América Latina, ¿no? No sé si alguien más tiene ¿Alguna pregunta? Adelante. Bueno, son dos. La primera es, ¿cómo se vive en Argentina en la cotidianidad este discurso que, bueno, sabemos que ahorita tienen un poder político de derecha? Entonces, ¿de qué manera se vive este discurso? Porque, como sabemos, aquí en México está la izquierda, pero creo que la derecha ha ido perdiendo credibilidad. Ahorita, pasando a las elecciones, digo, la marea rosa y todo esto va perdiendo cada vez más de su discurso. ¿De qué manera se vive en Argentina? Y la otra, en general para los tres, ¿de qué manera podemos o se puede este discurso expandir, no solo, más bien fuera del gremio de los científicos sociales, porque quienes tienen este conocimiento y quienes podemos entender esto somos tal vez quien lo estudiamos, pero pues es un problema mundial que atañe a toda la población, y considerando que el mercado mundial capitalista tiene el poderío de la información. Sí, bueno, hasta ahora todavía hay un gran porcentaje de la población que supuestamente apoya al gobierno según las encuestas, ¿no? Alrededor de un 42-3% de la población. ¿Por qué? Porque todavía creen que los problemas sociales que tenemos y económicos son consecuencia del gobierno anterior, ¿no? Ustedes saben, el gobierno anterior era el gobierno de Alberto Fernández, que era un gobierno vinculado al kirchnerismo, a lo que había sido el progresismo en Argentina. Entonces todavía hay una narrativa de que todo el ajuste que se está haciendo era necesario para poder salir del desastre que había dejado el gobierno anterior. Esa es la narrativa. Y todavía hay gente que dice, bueno, hay que darle tiempo, pero lo cierto es que en la vida cotidiana se está sintiendo ferozmente el ajuste, sobre todo jubilados, empleados públicos, docentes, empleados de la salud, trabajadores de la obra pública,
pequeñas empresas productoras, sea textiles, zapatos, todas esas empresas están seriamente perjudicadas. Cualquiera que tenía un comercio, porque cayó un 20% el consumo de alimentos, no el consumo de celulares, de alimentos. Entonces, en la vida cotidiana, el ajuste es brutal. Hay un 53% de la población bajo la línea de pobreza. Pero, bueno, esta situación que yo creo que es explosiva, o sea, en algún momento esto de alguna manera se va a manifestar. Lo que pasa también es que por el otro lado, la oposición política está peleándose entre sí. No emerge ninguna fuerza política que exprese una oposición seria al gobierno, ¿no? Y obviamente el gobierno ahora está festejando algunos logros que ha obtenido, como frenar un poco la suba de la inflación. No bajó los precios, pero claro, si no hay consumo, si no hay actividad económica, si está la economía paralizada, obvio que los precios no siguen subiendo como venían subiendo al 25%. Él, cuando asume, devalúa la moneda un 50%. Eso disparó un 25% la inflación de los precios en diciembre. Claro, de diciembre hasta acá, ahora tenemos en octubre fue 2,7% de la inflación. Entonces eso lo festejan con bombos y platillos. Pero si vos considerás que la economía está paralizada, es un desastre, porque la gente no puede consumir por más que los precios no sigan subiendo. Entonces hay una situación muy complicada, pero me parece que el problema es que no hay nadie que esté, ninguna fuerza que esté representando el descontento y la oposición al gobierno, ¿no? Habrá que ver, esto está en desarrollo, como se dice, habrá que ver qué pasa por lo menos en el próximo año, sobre todo cuando presentó un presupuesto para 2025 de más ajuste a la educación, más ajuste a la salud, más ajuste a las jubilaciones. Entonces, no es que bueno, el año que viene empieza de alguna manera a poner, a paliar la situación. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿De qué manera se puede transmitir este discurso fuera de la bueno, claro, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo construir? Yo creo que hay que construir un discurso alternativo que incluso durante los gobiernos progresistas, que creo que hay que apoyar aquellas cosas buenas que se hagan, también hay que hacer críticas a lo que no se esté haciendo bien, porque la experiencia de Argentina fue que decía, bueno, no hagamos esto porque le hacemos el juego a la derecha, pero al final la derecha nos pasó por arriba, la ultraderecha nos pasó por arriba. Yo creo que al contrario, habría que haber radicalizado aquellas medidas más progresistas y sobre todo acompañar eso con explicaciones, con una pedagogía popular de alguna manera que permitiera a las personas comprender, porque realmente es muy difícil entender la economía para alguien que no estudia economía, ¿no? Entonces la gente no sabe por qué los precios suben. Entonces te dicen, bueno, el problema de la inflación es que vamos a dolarizar y con eso lo solucionamos. ¿Qué sé yo? La gente no sabe por qué. ¿No? Hay algo ahí que se hace como inaprensible de alguna manera. Entonces hay que tratar de llevar una pedagogía popular explicando los fenómenos. El gobierno de Alberto Fernández, en lugar de investigar una deuda millonaria que contrajo Macri con el FMI antes de irse, lo que hizo fue sentarse a renegociar con el fondo. Obviamente eso pone condicionalidades que son imposibles de cumplir, pero nunca se estableció una explicación a la población de lo que implica tomar deuda. 55.000 millones de dólares, 57.000 millones de dólares fueron los que pactaron con el Fondo Monetario, al final se completaron unos 47.000, pero nunca no se explica. Entonces nadie relaciona los problemas actuales con la deuda externa, nadie lo relaciona, no parece que fueran dos cosas distintas, ¿no? Cuando es algo simple, decir, mira,
todo esto que se va son hospitales, son rutas, son escuelas que no se construyen. Digo, es fácil, pero no hay ese proceso de democratizar esta información, ¿no? Entonces viene un personaje como este y plantea soluciones mágicas que en realidad son más ajuste para la población, y bueno, hasta ahora le ha funcionado. Yo creo que le ha funcionado porque él conectó con una emoción de enojo. La gente estaba enojada porque venían pasándola mal y no le encontraba una explicación. Pero, bueno, yo creo que esto tiene un límite, porque obviamente seguir profundizando esas situaciones de malestar va a llevar al descontento. El tema es que del otro lado todavía no hay una fuerza política que pueda expresar otra opción, ¿no? De desarrollo, otra opción política, otra opción social. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a tratar de aportar un poquito más a lo que preguntabas. Digo, yo con lo que hemos platicado con Gabriela de manera personal y lo que ya les expresó hace un momento, yo tuve oportunidad de visitar Buenos Aires hace 2 años, y entonces el último día que estábamos en Buenos Aires, pues cuando vamos a Argentina, pues lo que queremos traer es vino, ¿no? Y entonces entro a un supermercado, ustedes no, son muy chiquitos, y entonces ven todo ellos no saben qué es el vino. Ellos no saben qué es el vino. Ven ahí los anaqueles con muchísimas etiquetas, y pues yo, vinos nacionales, y yo no sabía cuál elegir. Entonces me acerco a una mujer, ¿no? Ya unos 60 años, y le digo, oiga, ¿qué vino me recomienda? ¿No? Y dice, ¿dónde está? Mexicana. Y dice, oiga, ¿y trae dólares? Y le digo, sí. Y me dice, mire, si usted quiere comprar, si trae dólares, este vino es muy bueno. Dice, si yo tuviera, lo compraría. Y ay, muchas gracias, ¿no? Fue duro ahora que lo comento, porque cuando yo hago la conversión, ¿no? En pesos argentinos, pesos mexicanos, estoy hablando hace 2 años que teníamos el superpeso, era un vino que aquí me hubiera costado, no sé, 100 pesos. No, o sea, a mí me costaba 100 pesos. Entonces imagínense que una mujer argentina no pudiera comprar un producto que exportación argentino, o sea, es conocido a nivel internacional, y que los argentinos tienen unos vinos extraordinarios, ¿no? Entonces, si eso pasó hace 2 años, yo no me quiero poner a pensar cómo están en este momento. Entonces, no comen, o sea, ya lo que nos dice Gaby, ¿no? Están por debajo de la línea de pobreza, de subsistencia. Entonces, imagínense esa situación. Ahora, tú comentabas esta cuestión que aquí en México, pues vemos que este discurso de la derecha ha perdido fuerza. Tenemos que tomarlo con sus bemoles, ¿no? Porque la derecha mexicana pues no se mueve sola, porque tenemos estos grupos de ultraderecha a nivel internacional. Y entonces, ¿no? Es toda una dinámica, o sea, estamos hablando ya no de países, ¿no? Estados Unidos, China, sino del verdadero poder económico detrás de estos países. Y aquí tenemos esta cohesión, ya lo decía Lenin, ¿no? El imperialismo, ¿no? Esta cohesión entre el capital industrial, el capital financiero, ¿no? Lo que ustedes ven, regreso a clase de historia. Aquí vemos que hay un entramado, ¿no? Entre los grandes capitales productivos, que si no es rentable en este momento, se dan todos estos procesos de fusiones y adquisiciones, no se crea más valor, se está invirtiendo en el ámbito financiero, en el ámbito especulativo, pero ellos ganan. Entonces, ese es el objetivo, ganar. Y no estamos hablando de la derecha mexicana, quizá la derecha mexicana no es como las otras derechas, ¿no? Pero también entendamos que es un movimiento a nivel internacional, y que a cualquier atisbo de un gobierno progresista, pues lo van a tratar de frenar, ¿no? ¿Qué ha pasado con México? Yo lo he comentado con el doctor Bustamante, yo creo que siempre hay algo que nos salva, ¿no? Antes teníamos una industria, ¿no? El Enequén, y siempre hay algo. Entonces, ahora con estos gobiernos progresistas de la
anterior administración, todas estas pláticas mañaneras lo que hicieron fue una cuestión de escuela, de ideología, ¿no? Y pónganse ustedes a pensar cuántas frases no repetimos que repetía el expresidente en sus mañaneras. Y eso lo que hizo es que politizó a un gran sector de la población. Y sectores de la población que se han visto beneficiados por todas estas políticas sociales. ¿Quién en casa no tiene un abuelito, un papá? Bueno, papás no, abuelitos, ¿no? Que reciben esta pensión de 60 y más. O que reciben también en casa las mamás solteras o los niños. Entonces, ha llegado toda esta ayuda social que lo que ha hecho es crear mercado interno. ¿Y a quién beneficia? Pues a los empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué hay que poner atención? Que estos discursos quizá más pensar, como decía Gaby, ¿no? Otra retórica, pues lo vemos en las redes sociales, quizá en YouTube, pero no es lo normal que tienen las personas a su alcance, que tienen periódicos, ¿no? De derecha, ¿no? Televisoras de derecha, el radio de derecha. Entonces yo creo que ustedes como economistas, digo nuevamente, economistas en formación, que tienen que ver toda esta complejidad, yo creo que eso es nuestro papel, ¿no? Empezar con el circulito cercano, con papá, y les digo yo, ahí digo, con mi papá deberían de ver, las reuniones son de discutir y pelearnos y todo, ¿no? Entonces, pero es eso, ¿no? Algo le ha de quedar. Entonces, eso es entre nosotros pensar en colectividad, porque una cuestión bien importante, todos los empresarios, lo decía, hay un libro muy bonito de Marta Harnecker que dice, ellos tienen esa conciencia de clase, nosotros no. Porque nos hablan de una clase trabajadora, no, yo no soy clase trabajadora, yo soy clase media, ¿no? Entonces Andrés Manuel quería tirar a las clases medias, no. Entonces nosotros queremos más en esta postura, y esa frase que ahorita se me fue, el concepto, ¿cómo le dicen? Guanabí o imitativo, ¿no? Queremos asemejarnos a una clase que jamás llegaremos a ser, y yo creo que también es importante ubicarnos en qué sector estamos. Somos hijos de campesinos, somos hijos de trabajadores, quizá muchos de nosotros tenemos una educación profesional por primera vez, ¿no? O somos la primera generación que va a tener un título profesional. Entonces, ¿de qué manera nosotros ubicamos esta realidad? Y les digo, es empezar con una nueva retórica, entendiendo que como individuos no vamos a funcionar. Ustedes tienen que ser estudiantes organizados. Y por eso les decía, ¿en dónde está esa responsabilidad? En ustedes, ¿no? Entonces, bueno, sería mi comentario. Muchas gracias. Así rapidísimo, porque ya estamos sobre tiempo, nada más. En esta cuestión de la derecha e izquierda, ¿por qué ganó Milei? Porque el proyecto desarrollista fracasó. Entonces, ¿qué pasa cuando la derecha fracasa? Hay represión y se mantienen mientras tengan a la población controlada, ¿sí? Yo nada más la moraleja que tengo es que cualquier proyecto de izquierda no tiene el derecho de fracasar, ¿sí? Y en el momento que fracase llega la derecha, ¿no? Pero el problema es sacar a la derecha, ¿sí? Ese es el problema real, ¿sí? Dictaduras en Argentina, en Chile, en España, ¿no? Aquí tuvimos dictadura. Dice Paloma, no, la derecha no, la guerra sucia, sí. El 68, sí. ¿No? Entonces, no, aquí también tuvimos una derecha que se metió, que se legitimó a través del PRI, ¿no? Y después se le olvidó lo revolucionario, ¿no? Se hicieron propietarios del movimiento revolucionario, terminaron administrando la revolución. Entonces, sí, nada más es eso, o sea, ¿por qué entonces esta izquierda, ¿no? Ahorita llevamos 2 años con crecimiento del 3%. Parece que va la cosa. Esperaríamos crecer más, pero estamos en el mundo convulso y bueno, yo lo que le dejo es eso, ¿no? La derecha no tiene derecho a fracasar. No, la izquierda. La izquierda no tiene derecho a fracasar, ¿no? Porque cuando llegue la derecha, agárrense todos otra vez.
¿Sale? Más feo. Ahí le quedó. Muchas gracias. Bueno, aquí en México se le llamó dictadura presidencial. Claro. Sí, la dictadura perfecta. Así es. Bueno, pues agradecemos a todos los participantes, a todos los estudiantes que nos acompañaron y bueno, vamos a dar la constancia a la doctora Adriana Gabriela Rafonelli Maya por presentar esta ponencia. Muchas gracias. Hacemos entrega de constancia a la doctora Beatriz Paloma Sánchez Cruz. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y al doctor Jorge Alonso Bustamante Torres. Querido doctor. Y a todos ustedes, jóvenes, muchas gracias por la presencia. Pues nada más antes de que se vayan, pónganse de Goya. pie, chamacos. ¿Tú das la voz? A ver, 1, 2, 3. México, Pumas, Universidad. Goya, Goya, cachún, cachún, rara, cachún, cachún, rara. Goya, Universidad. 1, 2, 3, Zacatlán. Gracias, chavos. A ver, David. Adrián también es de la UAM.